día, a recibir la palabra del Señor y a sentir que todavía tenemos energías, que todavía tenemos ganas, que hay gozo. Hoy cerramos los 23 días de ayuno que habíamos propuesto para este comienzo del año, y hoy cerramos esos 23 días de ayuno y estamos preparando nuestro corazón porque el Señor dio una palabra que después de esos 23 días vendría bendición y habría gozo en la iglesia. ¿Por qué no le regalo un aplauso al Señor? Porque vienen tiempos de bendición para la iglesia. Y cerramos este tiempo del ayuno con un devocional que envió el pastor de parte del Señor, donde nos decía que debíamos vivir con entusiasmo. El Señor nos da ese mandato para que cerráramos el ayuno y continuáramos el recorrido por este año con ese deseo, con ese propósito en el corazón, vivir con entusiasmo. Así que, mis hermanos, tenemos esa tarea, la tarea de vivir gozosos, porque al Señor le agrada que vivamos así. Entonces necesitamos trabajar en nuestro carácter, necesitamos trabajar todos los días para que sea el Espíritu Santo de Dios el que moldee nuestro carácter y podamos cumplir con ese propósito de vivir alegres, de vivir felices, de vivir con entusiasmo. Entonces hoy vamos a hablar acerca del tema de cómo podemos resolver los conflictos, y el título de esta enseñanza dice: para pelear se necesitan dos. ¿Usted ha oído eso? ¿Cierto? Es una frase muy común. Para pelear se necesitan dos. Y bueno, en esto de resolver los conflictos, todos los días estamos expuestos a conflictos. Todos los días nosotros, los seres humanos, estamos resolviendo situaciones difíciles con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Vamos por la calle y alguien se atraviesa o tenemos alguna diferencia, y todo el tiempo estamos en ese resolver situaciones difíciles, lo que llamamos los conflictos, ¿verdad? Pero si eso es tan común en la vida de nosotros, los seres humanos, ¿por qué no sabemos resolverlos? ¿Por qué nos cuesta tanto resolver los problemas? Y yo no sé si usted ha escuchado también que hay personas que dicen: yo soy experta en solucionarle los problemas a los demás, o en darle un consejo a otro para que solucione sus problemas, pero no puedo con los míos, no puedo solucionar mis problemas. ¿Le ha pasado? ¿Ha escuchado personas así? Eso es lo que todo el tiempo estamos escuchando, y algo que sucede con los conflictos es que nosotros hemos convertido el conflicto en sinónimo de violencia, porque el mundo nos ha enseñado a vivir en medio de la violencia. Entonces nosotros, cuando escuchamos que hay un conflicto, que hay una diferencia, enseguida nos remitimos a que continuamente a eso debe haber un acto de violencia. Entonces realmente vivimos todo el tiempo llenándonos de heridas, ofendiendo a las demás personas, y también sucede mucho que entre las parejas, cuando se acercan a pedir la consejería, muchas veces uno les pregunta: pero ¿cuál es la raíz? ¿De dónde viene tu problema? ¿De dónde viene la discusión? Y casi siempre la respuesta es: bueno, eso ya no importa. Lo importante es cómo me lo dijo. Lo importante es que me ofendió. Lo importante fue que fueron sus palabras groseras. Entonces, casi siempre se nos agrandan los problemas porque no sabemos resolverlos. Y porque tenemos un enfoque equivocado. Vivimos pensando que la solución del problema está, o que el problema radica en las otras personas. Y nunca nos detenemos a pensar realmente cuál es la raíz de los problemas, cuál es la raíz del conflicto. Vamos a ver entonces qué nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto de los conflictos y de las peleas? Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Entonces, ¿de dónde vienen los conflictos? De nosotros mismos. Dice la Escritura que los conflictos vienen de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay deseos egoístas que todo el tiempo están librando una batalla. Entonces, lo primero que vamos a aprender esta noche es a identificar de dónde viene la raíz
de nuestros conflictos, de nuestros problemas, de los problemas que tenemos a diario para relacionarnos con las demás personas, para poder vivir tranquilos y felices. ¿De dónde viene esa raíz? De nuestro propio corazón. Eso es lo que está diciendo el libro de Santiago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos deseos egoístas nos impiden solucionar de una manera adecuada y vivimos todo el tiempo culpando a los demás de nuestras propias situaciones. Entonces no nos devolvemos a mirar nuestro actuar, lo que incitó en nuestro corazón que hubiera un problema, sino que simplemente vivimos haciendo culpables a los demás de la situación. La Biblia registra el primer conflicto que existe entre los seres humanos. Y si nos remitimos al libro de Génesis, ahí vamos a encontrar ¿a quién? A Caín y a Abel. Los dos primeros seres que vivieron en la tierra y tuvieron conflicto. Y dice la Escritura que Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. Dice que cuando ellos crecieron, Caín se volvió agricultor y Abel se volvió ganadero. Y vea qué fue lo que sucedió entre ellos. Dice el libro de Génesis en el capítulo 4, versículos 3 al 8, dice que después de algún tiempo, cuando ya ellos crecieron, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarle a él. Caín le dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. ¿Cómo les parece la solución de este conflicto? ¿Cómo soluciona el conflicto Caín? Matando a su hermano Abel. Pero escucha las palabras que le dice el Señor. Le dice: cuando tú te enojas, el pecado sale a hacerte frente, pero no debes permitir que el pecado, que los malos deseos te dominen, sino que tú eres el que debes dominar esos malos deseos. El Señor le dio el consejo a Caín antes de que cayera en el error. Pero ¿qué hizo él? No le prestó atención al consejo del Señor, sino que invitó a su hermano y allí lo mató. Entonces nosotros los seres humanos siempre nuestra naturaleza carnal siempre nos incita a que vayamos tras el pecado, tras la conducta equivocada. Pero el Señor nos da el consejo y nos dice: lo primero que hay que hacer es revisar qué hay dentro del corazón. El pecado siempre va a estar al acecho. Dice la Escritura que Satanás está como un león rugiente, mirando a quién va a devorar. Pero también el Señor nos da la autoridad para vencer el pecado y para no dejarnos dominar, y para optar por la opción que el Señor da, que es que hagamos las cosas conforme a lo que Él nos enseña a hacer. Y el Señor le está diciendo a él: no permitas que el pecado te domine. Necesitamos aprender eso en esta noche. Cuando nos veamos enfrentados a dificultades, necesitamos ir a la presencia de Dios y preguntar: bueno, ¿qué hay en mi corazón que me está invitando a tener una diferencia con mis hermanos? ¿Qué hay en mi corazón que me impide relacionarme bien con mi pareja? ¿Qué hay en mi corazón que me impide no relacionarme bien con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con los hermanos de la iglesia? Hay que preguntar qué hay, primero que todo, qué hay en nuestro corazón. Y si encontramos raíces de pecado, de cosas equivocadas en nuestro corazón, entonces necesitamos pedirle al Señor que podamos dominar eso. Que el Señor nos dé las fuerzas para arrancar esos deseos de nuestra carne e ir a la presencia de Dios, arrepentirnos y cambiar de camino. Porque lo que nos hace felices es poder vivir en armonía con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. La Escritura nos habla de que nosotros los seres humanos estamos dominados por una naturaleza carnal, pero que el Espíritu Santo pone en nosotros frutos de bendición, que es lo que nos hace que nosotros podamos ir por la vida con ese gozo, con ese entusiasmo, siendo realmente luz. Hay un refrán que dice que somos luz de la calle y oscuridad de la casa.
Muchas veces nosotros con nuestro testimonio apagamos la fe de nuestros familiares. Y el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 19 al 26 dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol. Oiga esta palabra, descontrol. El descontrol es algo que viene de nuestra carne. Y a veces tendemos nosotros a decir: no, es que me dio una ira santa. Ninguna ira santa, eso es descontrol. Usted perdió el control, no sujetó sus emociones. Idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Todos los que pertenecemos a Cristo hemos crucificado nuestra naturaleza carnal, y eso incluye nuestras pasiones y nuestros deseos egoístas, está diciendo la palabra. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejar que Él nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. Es la instrucción que nos está dando el Señor. Tenemos que ser conscientes de una realidad. Sí, hay una naturaleza carnal que nos invita a vivir en pelea, que nos invita a vivir en discordia, que nos invita a tener celos, rivalidades, a descontrolarnos, a permitir que las emociones nos controlen. Pero por encima de eso está el obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, los que hemos recibido a Cristo, aquí le están hablando no al impío, porque el que no conoce al Señor es sujeto a estas pasiones. Nos está hablando a los hijos de Dios, a los que hemos crucificado nuestra carne. Debemos vivir por los frutos del Espíritu. Debemos vivir en amor, en paz, en mansedumbre, y debemos deshacernos del orgullo. ¿Sabe por qué no podemos vivir muchas veces en mansedumbre? ¿Por qué nuestra boca no responde ante las agresiones con palabras dulces, con palabras mansas? Porque hay orgullo en nuestro corazón, porque todavía vivimos sujetos a esas pasiones. Y el Señor nos está haciendo una invitación hoy, y es: hay que morir a esa naturaleza carnal para que podamos experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, para que podamos vivir bajo el Espíritu y no bajo la carne, y para que nosotros podamos ser gestores de enseñanza en la vida de otras personas. Cuando yo puedo resolver un conflicto adecuadamente, cuando yo puedo ser canal de restauración y de reconciliación, entonces yo estoy predicando un evangelio genuino. Yo estoy predicando a Cristo con mis acciones. Pero a veces predicamos mucho de la palabra y decimos muchos versículos, pero cuando se trata de enfrentarnos en la batalla, de solucionar una situación, ahí no sale el Espíritu Santo, ahí sale nuestra vieja humanidad, nuestra carnalidad. Necesitamos pedirle todos los días al Señor que nos dé más de esos frutos del Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida que no tenga esa rivalidad, ese conflicto. ¿A quién le gusta vivir en medio del problema? A nadie. ¿Quién puede vivir tranquilo si está en rivalidad con su pareja, con sus hijos, con la gente con la que tiene que verse todos los días en el trabajo? ¿Quién puede vivir feliz así? ¿Cómo vamos a practicar el entusiasmo que nos manda el Señor a vivir? ¿Cómo vamos a vivir con alegría si llegamos a la casa y hay amargura porque hay pelea? Si llegamos al trabajo y no nos sentimos bien. Necesitamos realmente revisar el interior y decir: yo necesito vivir bajo esos frutos del Espíritu Santo. En segundo lugar, lo que tenemos que aprender en esta noche es
a someter nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios. El Señor nos viene hablando fuertemente del tema del Espíritu Santo. Necesitamos hacer real la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos vivir bajo ese poder y es anhelarlo, es someter nuestra voluntad, es decirle todos los días al Señor: Señor, que no prime yo, que seas tú el que vivas en mí, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe. Pero usted necesita abrir el corazón y decirle: Señor, yo someto mi carnalidad a ti y te pido que tu Espíritu Santo se mueva. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nosotros le anhelamos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros estamos en oración, en intimidad con el Señor. Porque el mundo todo el tiempo es una continua batalla. Y si nosotros no estamos preparados para la batalla, fácilmente el enemigo nos pone el pie en el cuello. Y por eso a veces nosotros decimos: no, pero es que me tiene azotado. No, el enemigo no puede azotarle, porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y a partir del momento en que nosotros lo recibimos, hemos sido sellados y tenemos el poder para vencer cualquier dificultad. Necesitamos convencernos de eso. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Muchas veces nosotros vivimos pensando que como la situación no está en nuestro interior, sino está en la otra persona, atacamos a la persona por encima de atacar los argumentos o de resolver la situación. Y muchas veces a quienes atacamos, a quienes herimos y ofendemos, son los de nuestra propia carne, son los de nuestra propia familia, son los seres que un día les hemos dicho: te amamos, pero al día siguiente nos odiamos. Yo no me puedo imaginar cómo sería la niñez de Caín y de Abel, pero eran los dos únicos hermanos. Y de pronto, después de pasar toda una vida hasta que crecieron siendo buenos hermanos, queriéndose, ¿por qué llega el uno a matar al otro? Porque primó el deseo de: yo necesito ser reconocido más que tú, yo necesito ser mejor que tú. Y a veces nosotros atacamos fuertemente y nos olvidamos de cuál es la situación por resolver, y atacamos fuertemente a nuestros seres queridos. Y no sé si está mirando allí la imagen de la diapositiva, que aparece la imagen de los viejitos, y dice: amor es cuidar el uno del otro, aun si están enojados. No podemos descuidar a nuestros seres queridos. La familia es para protegerse, la familia es para quererse, aun cuando hay diferencias. Y yo quiero hacerle una invitación, mis hermanos, en esta noche, y es que si en su casa hay diferencias y si usted viene cargando con esto por largo tiempo, hoy es un día para solucionarlo. Hoy es un día para pedirle al Espíritu Santo que nos llene de ese amor, que es un fruto que Él pone en nuestros corazones, para que podamos ir a reconciliar, para que podamos ir y podamos realmente pensar que necesitamos proteger a nuestros seres queridos por encima de cualquier diferencia que haya, por encima de cualquier circunstancia difícil. El libro de Juan, en el capítulo 16, el versículo 8, dice que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence cuando estamos haciendo las cosas equivocadas. Por eso es tan importante buscar su presencia, por eso es tan importante anhelarle, para nosotros saber en dónde estamos fallando. A veces nosotros decimos: no vemos dónde está la solución, pero cuando vamos a la presencia de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, alumbra la raíz del pecado en nuestro corazón y podemos entonces arrancarlo e ir y buscar la reconciliación. Nos convence también de obrar con justicia y de tener un juicio adecuado. Y yo quiero invitarle, mis hermanos, a que eso sea un anhelo de nuestros corazones, a que podamos vivir practicando el amor, siendo conscientes de que somos pecadores y tratando de vivir con justicia, mirando al otro no como nosotros superiores, sino como personas, como nuestros seres amados, que también tienen una naturaleza caída y se pueden equivocar. Cuando nosotros aprendamos a mirar a nuestros hermanos
con compasión y con amor, nuestro entorno va a cambiar. Porque casi siempre miramos al otro con rivalidad, con orgullo, con el deseo de ser nosotros reconocidos. Y eso es lo que nos hace que a veces la vida se vuelva mucho más complicada y mucho más difícil. En tercer lugar, libérate del ego y toma decisiones que agraden al Señor. Busca soluciones que sean agradables al Señor. Necesitamos liberarnos de lo que domina esa posición de ego que hay en nuestro corazón. Y hay unos pasos para poder liberarnos del ego. En primer lugar, no se sienta ofendido cuando alguien tenga una diferencia con usted. Como decía la chimoltrufia, tómalo por el lado amable. El mundo siempre nos va a mostrar diferencias. La gente no está obligada a pensar como nosotros pensamos. Las personas de afuera no están obligadas a responder como nosotros queremos que nos respondan. Y a veces nos sentimos supremamente cargados con lo que la persona nos dice. Entonces, no nos sentamos ofendidos. Miremos realmente cómo podemos solucionar y no nos quedemos paralizados en la ofensa. Seamos libres de las ofensas. Vayamos a la presencia de Dios y digamos: Señor, eso que me han dicho no es tu voluntad sobre mi vida. Yo me libero de eso porque yo quiero ser de bendición para las personas que están conmigo. En segundo lugar, libérese de la necesidad de ganar. ¿Cuántas veces peleamos no porque tengamos la razón, sino porque queremos ganar la pelea? ¿No le ha pasado eso? A veces uno está ya agotado, pero uno dice: pero no voy a perder. A veces ya estamos cansados en medio de la pelea, pero el deseo de ganar, y así sea que los argumentos del otro nos hayan convencido, porque muchas veces uno en su interior sabe: la embarré, no tengo la razón, pero con tal de no perder, vamos hasta el final. Hay que liberarse de ese deseo de querer a toda hora ganar, de querer a toda hora imponernos, de querer sobresalir. En tercer lugar, libérate de la necesidad de tener la razón. Y yo creo que se va muy junto al de querer siempre ganar. Hay veces que nosotros queremos tener la razón por encima de lo que sea y llevamos nuestra vida al error, tomamos malas decisiones porque creemos que tenemos la razón. Y sabe una cosa, mis hermanos, eso se llama necedad. Y la Biblia nos invita a que nosotros vivamos como sabios, no como necios. Y cuando nosotros creemos tener siempre la razón, vivimos como necios. Y la misma Escritura dice muchas veces que no nos desgastemos con los necios, porque esos nunca van a entender. Y a veces nosotros queremos vivir en esa posición y luego nos quejamos: ay, porque todo el mundo está en mi contra, porque no puedo tener buenas relaciones con las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos abrir el corazón y salir, liberarnos de la necedad y de querer siempre tener la razón. Libérate de la necesidad de ser superior, de estar siempre por encima de los demás. El Señor nos ha dado muchas veces cargos de autoridad, pero eso no nos hace superiores. Eso solamente pone en un orden las situaciones. Eso solamente le da un orden a las estructuras. Pero a veces creemos que porque tenemos autoridad podemos obrar con injusticia, podemos ofender, podemos maltratar. Libérese de ese deseo de ser superior y liberémonos del deseo de tener cada vez más. Porque la avaricia nos lleva muchas veces a resolver los conflictos con violencia. El deseo de querer más. Decía ahorita la Escritura que por ese deseo de avaricia a veces matamos, robamos, hacemos cosas indebidas. Necesitamos ser libres de todo esto, mis hermanos, para nosotros poder tomar decisiones con sabiduría. Debemos pensar en soluciones que agraden al Señor y no que agraden nuestros propios deseos. La Biblia también nos cuenta la historia del rey David en el libro de Segunda de Samuel. Nos cuenta parte de la historia del rey David cuando el rey David manda al ejército a pelear contra los amonitas. Y entre esos hombres del ejército iba un hombre llamado Urías. Era uno de
de los combatientes. Y dice la escritura que David envía al ejército, pero él se queda en Jerusalén. Y estaba David después de almuerzo relajado, tranquilo, y dice que se asoma y ve a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Y dice la escritura que él codicia con su mirada cuando ve a esa mujer. Investiga quién es esa mujer y le dicen que es la esposa de Urías, uno de los que había ido a la batalla. Y él manda a traer a esta mujer, se acuesta con ella. Y dice la escritura que esta mujer queda en embarazo. Cuando el rey se entera de esta situación, entonces tiene un deseo, y es de tapar esta situación, resolverlo con sus propias fuerzas. Y dice que entonces mandó a que trajeran a Urías. Y la orden que le dio fue que se fuera para su casa, para que estuviera en su casa, para que estuviera con su mujer. Pero dice la escritura que Urías no hace caso a esto, sino que se queda cuidando el arca que estaba en una carpa. Cuando el rey se entera de que Urías no hizo lo que se le había mandado, vea lo que dice la escritura. Dice que el rey David le dijo: quédate aquí esta noche, mañana te enviaré a la batalla. Urías se quedó en Jerusalén esa noche hasta la mañana siguiente. Luego David llamó a Urías para que se presentara ante él. Urías comió y bebió con David hasta que David lo emborrachó. Pero Urías seguía sin irse a su casa, sino que esa noche se quedó de nuevo donde dormían los siervos del rey. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y le envió con el mismo Urías. En la carta David le indicaba a Joab que le pusiera a Urías al frente del combate, donde la pelea fuera más dura, y que lo dejara solo hasta que lo mataran. ¿Cómo le parece la solución del rey? Primero dice: bueno, lo voy a mandar para que esté con su mujer, y luego decimos entonces que el embarazo es producto de eso. Al ver que Urías no le cogió, como quien dice, no le cogió la caña, no le siguió la corriente porque se quedó cuidando el arca, entonces lo invita, lo emborracha, lo manda para su casa. Urías no se va para su casa. Entonces él toma otra decisión llevado a sus fuerzas. ¿Y qué dice? Manda una carta con el mismo Urías para que lo pusieran al frente de la batalla y que no lo dejaran moverse de ahí hasta que lo mataran. Dice la escritura más adelante que cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio. David se casó con ella y ella le dio un hijo, pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. ¿Cuántas veces nosotros resolvemos los conflictos en nuestras propias fuerzas, llevados por nuestra naturaleza pecaminosa? Y el Señor dice: no me agrada lo que estás haciendo, no me agrada las decisiones que estás tomando. Y muchas veces esas decisiones son llevadas por nuestro ego, por no querer quedar mal, por no querer parecer menos, por agradar a las demás personas y no al Señor, por buscar la aprobación de otros. Y lo primero que tenemos que buscar, mis hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones, es la aprobación del Todopoderoso. Es la aprobación del Señor en nuestras vidas. Y así como el Señor dice aquí en la escritura que al Señor le dice muy claramente que al Señor no le agradó lo que David había hecho, es otra invitación que nos hace el Señor para que revisemos si lo que nosotros estamos haciendo con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, es agradable a los ojos del Señor. Si la manera como nosotros estamos llevando nuestras relaciones interpersonales, si la manera como estamos resolviendo nuestros conflictos es agradable a los ojos del Señor. Necesitamos buscar la voluntad del Señor en nuestras vidas. Necesitamos vivir para agradarle al Señor, no para agradar a los hombres ni para cumplir con los deseos egoístas de nuestro corazón. Hoy el Señor nos hace una invitación, es a morir ese ego, que lo único que nos trae son problemas y dificultades. Y antes de actuar, pensar. Antes de actuar, ir a la presencia de Dios. Antes de agredir al otro,
pensar varias veces si lo que estamos haciendo proviene de nuestra carne o proviene de la dirección del Señor. Y seguramente la respuesta es que tenemos que arrepentirnos y buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. En conclusión, mis hermanos, yo quiero decirles esta noche que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy tenemos una oportunidad para revisar nuestra vida y para revisar nuestro corazón, porque allí se encuentra el origen de todas las diferencias que tenemos, de todos los conflictos. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo y tomamos decisiones para agradar al Señor, con toda seguridad, mis hermanos, vamos a poder vivir felices. Con toda seguridad nuestras relaciones van a mejorar. Con toda seguridad vamos a poder mostrar que hay un Dios que vive en nuestros corazones. Vamos a poder predicar de un Dios real y nuestra vida va a ser una vida que va a dar mucho fruto. Y el gozo del Señor se va a ver reflejado en nuestras vidas. Bueno, mis hermanos, ese es el mensaje que yo tengo hoy para la iglesia. Y quiero pedirle que oremos para pedirle al Señor que se revele en nuestras vidas, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros en esta noche, que el Espíritu Santo nos llene de poder, que los frutos de su Espíritu Santo se manifiesten en nosotros, que podamos ser agentes de luz y de amor, que no haya nada que el mundo pueda señalarnos, porque somos personas que vamos por el mundo sembrando semillas de amor en el corazón de las personas, resolviendo adecuadamente nuestras diferencias, siendo ejemplo como la Escritura nos demanda. Padre, hoy venimos a tu presencia, Señor, a darte gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú hoy, Señor, nos abres los ojos, Señor, a una realidad. Y es que, Señor, el origen de los conflictos está en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy venimos a tu presencia, Señor, a pedirte, Dios, que nos perdones, Señor. Porque aunque te hemos recibido, Señor, y aunque hemos dicho, Señor, que somos tus hijos, Señor, muchas veces no vivimos conforme a eso, Señor. Muchas veces permitimos que las pasiones de nuestra vieja naturaleza, nuestra carnalidad, Señor, nos domine, Dios. Padre, y hoy queremos pedirte, Señor, que arranques de nuestro corazón todo deseo de conflicto, toda raíz de amargura, toda envidia, todo aquello, Señor, que nos lleva a no poder tener relaciones sanas, a no poder, Señor, resolver los conflictos sin violencia, a no poder tener una palabra amable cada vez que nos vemos enfrentados a un reto y a una dificultad, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que sobreabunde en la iglesia los frutos de tu Espíritu Santo, que podamos someternos a ti, Señor, que podamos deshacernos del orgullo y de la vanidad, Señor, para que podamos someternos, Señor, a ti, a tu voluntad, Señor, para que los frutos tuyos, Señor, la paz, el amor, la mansedumbre, la bondad, siempre esté presente, el dominio propio, Señor, siempre esté presente en nuestras vidas. Que haya siempre una respuesta en nuestra boca llena de sabiduría y no de necedad, Señor. Que podamos andar en este mundo como sabios, no como necios. Que podamos edificar al mundo, Señor, porque en nosotros, Señor, abunda tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, danos, Señor, porque nuestro corazón, Señor, no quiere hacer el mal, sino que quiere hacer el bien. Y yo te pido, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo acompañándonos para identificar el pecado, para poder vivir con justicia, para poder hacer un buen juicio, Señor, siempre, en cualquier situación, Señor. Padre, y en este momento, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que pongas, Señor, en cada uno de nosotros la capacidad de tomar buenas decisiones, Señor. Que podamos, Señor, tomar las decisiones que te agradan a ti, Señor. Que podamos vivir, Señor, para alegrar tu corazón siempre. Que cada acción de nuestra vida, Señor, sea una alabanza, Señor, que podamos levantar para ti, Señor. Padre, hoy venimos delante de tu presencia para pedirte que seas tú el que obres, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, nosotros podamos sorprendernos porque podemos vivir mejor.
Que a partir de hoy, Señor, los que están a nuestro alrededor se sorprendan de que tú vives en nosotros. Que puedan mirarnos y decir, definitivamente el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que traigas paz y unidad. Yo te pido que trabajes en nuestro carácter. Yo te pido, Señor, que podamos hacer real el ministerio de la reconciliación en cada uno de nuestros hogares, en nuestras relaciones cotidianas, en nuestra manera de vivir, Señor. Trae el pronto perdón a nuestras vidas, Señor, para que podamos reconciliarnos y podamos vivir mejor, Señor. Este es el deseo hoy de nuestro corazón, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos asistas, Señor, y que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén.